Hoy vamos a ver un caso de finales del siglo XIX, así que relájate mientras nos vamos a Estados Unidos. Harry T. Hayward nació el 24 de agosto de 1865 en el condado de McAlpin, Illinois. Fue el tercero de 4 hijos de William y Ladowski Hayward. Lamentablemente, su hermana llamada Williametta murió en 1870 con solo 2 años de edad. Cuando Harry aún era un bebé, la familia se mudó a Minneapolis, donde él asistió a la escuela. Sin embargo, en muchos aspectos era un estudiante muy deficiente. Se le describía como visionario y muy imaginativo, pero también era conocido por ser un abusivo, brutal en sus instintos y disfrutaba del sufrimiento de los demás. También se decía que carecía de cualquier sensibilidad moral y se afirmaba que era conocido por hacerle daño a animales domésticos. Cuando terminó sus estudios, consiguió trabajo como oficinista, pero el salario no le permitía tener el estilo de vida que deseaba. Le gustaba vestirse con trajes elegantes y presentarse como un joven caballero importante y acomodado. Así que, para intentar mantener esta apariencia, empezó a apostar. En enero de 1894, Harry conoció a una dama llamada Catherine Jing, a quien todos conocían como Kitty. Ella rentó un departamento en el edificio que era propiedad del padre de Harry, el señor William Ritz Hayward. El edificio estaba en la avenida Hennepin y la calle 13 y se llamaba Ozark Flats. Kitty era unos meses mayor que Harry. Ella había nacido el 17 de octubre de 1864 en una granja cerca de Auburn, en Nueva York. Sus padres, llamados John y Bridget, habían emigrado algunos años antes desde Irlanda y se habían ganado una muy buena reputación en la comunidad local del pueblo. Trabajaron duro y se aseguraron de que sus hijos fueran educados y respetables. Sin embargo, Kitty creció siendo una joven bastante ambiciosa y se había convertido en toda una experta en costura y bordado. Cuando terminó la escuela, consiguió un puesto como aprendiz de modista para una señora llamada Florence Uncles. En 1884, la señorita Uncles decidió abrir una tienda en Minneapolis. Le pidió a Kitty que la acompañara para que pudiera ayudarla a administrarla. La tienda estaba en una buena ubicación en la avenida Nicollet y Kitty aceptó felizmente. Pero solo 2 años después, la señorita Uncles murió inesperadamente, dejando su negocio a Kitty. Aunque seguía siendo una joven de solo 19 años, Kitty demostró ser una empresaria muy exitosa. Atrajo clientes adinerados a su tienda y a medida que crecía su reputación, su negocio se volvió más próspero. Con el tiempo, su éxito le permitió vivir entre los residentes más prominentes de la ciudad y se mudó a un departamento rentado en el edificio Ozark Flats en el centro de Minneapolis. En enero de 1894, el señor Harry Hayward conoció a la señorita Kitty Jing. Kitty se sintió atraída por él de inmediato. Siempre parecía un caballero elegante y ella sabía que provenía de una familia acomodada. Ella creía que ser vista en compañía de alguien que se movía en círculos de la alta sociedad solo la ayudaría a aumentar su propio estatus social y podría atraer a más clientes adinerados a su tienda de vestidos. Al principio solo se les veía juntos de vez en cuando. Se sabía que Kitty tenía otros novios y se rumoraba que antes había estado comprometida. Ella guardaba un anillo de compromiso en una pequeña bolsa que nunca parecía apartarse de su lado. Pero pronto Kitty empezó a sentirse bastante prendada del sofisticado y encantador señor Harry T. Hayward. Finalmente, ella le dijo que creía que podía estar enamorándose de él. Harry no hizo nada para desalentar esto, pero él tenía ideas muy diferentes sobre el significado de su relación. Para ese entonces, él ya se había vuelto un asiduo de las mesas de juego y aunque de vez en cuando ganaba, ciertamente perdía en muchas más ocasiones. No solo perdió dinero, también perdió tierras. Su adicción al juego terminó haciendo que perdiera prácticamente todo el dinero que tenía, pero Harry también se involucró en algunos negocios bastante engañosos. Pasaba billetes falsos y vendía joyas robadas, y por supuesto, su manera encantadora usualmente le permitía convencer a la gente de prestarle dinero. Cuando alguien se cansaba de darle dinero a Harry y le pedía que se lo devolviera, él prometía compartir las ganancias de su próximo gran negocio o darles algunos de sus billetes falsos. Kitty parecía sentirse atraída por el estilo de vida de alto riesgo y alta sociedad de Harry, algo que era muy ajeno para ella. Ella había crecido en una granja en una pequeña comunidad unida cerca de Auburn. El 3 de diciembre de 1894, Kitty alquiló un caballo y un carruaje de una caballeriza de alquiler local. Ella pidió que lo enviaran al West Hotel, donde lo recogería alrededor de las 7 de la tarde. De vez en cuando alquilaba caballos y carruajes, y era conocida por ser una conductora experta.
El caballero que dejó el caballo y el carruaje tenía curiosidad por saber a dónde iba, pero Kitty no lo dijo. Era un domingo. Hacía frío y estaba oscuro, así que era algo inusual que una joven saliera sola de esa manera y a esa hora. Mientras tanto, Harry había salido con su amigo llamado Thomas Waterman antes de pasar el resto de la noche en el Grand Opera House en compañía de una joven llamada señorita Mabel Bartleson. Poco después de las 9 p.m., el caballo y el carruaje entraron al establo, pero Kitty no estaba por ningún lado. Al caer la noche, un obrero que regresaba a casa, no muy lejos del lago Calhoun, vio a una joven tendida al lado del camino. Era una zona bastante apartada, y al mirar más de cerca pudo ver que estaba muerta. Parecía que había tenido un accidente y yacía en un charco de sangre. El hombre corrió apresuradamente para informar a la policía. Cuando la policía llegó, pensaron que la joven se había caído y parecía que el caballo, sin querer, le había pisado la cabeza. Inspeccionaron la escena antes de llevar el cuerpo a la morgue. Finalmente, pudieron identificar a la fallecida como la señorita Kitty Jing. Sin embargo, se sorprendieron cuando el patólogo les informó que la joven había recibido un disparo y que la bala estaba alojada detrás de su oreja izquierda. Comenzó una investigación. La policía fue primero a la casa de la señorita Kitty Jing. Querían intentar reunir tanta información como pudieran, y una de las personas con las que hablaron fue el señor Harry T. Hayward, quien les informó sobre la posible razón por la que alguien pudo haber matado a la joven. Dijo que al mediodía del 3 de diciembre se reunió con Kitty en un restaurante porque ella necesitaba pedirle dinero prestado, el cual, por supuesto, él le dio. Había hecho esto en presencia del personal y de otros comensales. Harry estaba seguro de que alguien habría sabido que la señorita Jing llevaba una gran cantidad de dinero consigo y que el motivo del asesinato sería el robo. La policía conocía la reputación de Harry e hizo todo lo posible por sacarle la mayor cantidad de información que pudiera. Querían saber sobre su relación con la fallecida y por qué le prestaría dinero. Harry les informó que había sido amigo de la joven y nada más. También insistió en que no conocía a nadie que hubiera querido matarla y dijo que todo lo que sabía sobre el asesinato era lo que había leído en el periódico y lo que había escuchado en la calle cuando la gente lo comentaba. Una de las primeras personas que la policía sospechó que podría haber sido responsable de este horrible crimen fue un hombre llamado señor Frederick Reed. Él y Kitty habían tenido previamente una relación y hasta habían estado comprometidos. La policía lo interrogó durante un tiempo, pero después de confirmar su coartada, quedaron satisfechos de que él no era responsable. Otra persona de interés se llamaba señorita Lillian Allen. Al igual que Kitty, la señorita Allen también había tenido previamente una relación con el señor Reed. Sin embargo, había muchos testigos que podían confirmar su paradero el 3 de diciembre. La policía también habló con otro sospechoso, un vendedor ambulante llamado el señor Harvey Axford. Él estaba casado, pero durante bastante tiempo también había visitado a Kitty. Tal vez él quería deshacerse de ella, ya que ella pudo haber amenazado con contarle a su esposa sobre su relación. Sin embargo, después de entrevistar al señor Axford y revisar su coartada, él también fue descartado de la investigación. Mientras la policía investigaba a estos sospechosos, Harry había estado hablando con cualquiera que quisiera escucharlo sobre el caso. Él ofreció consejos tanto al departamento de policía como a la oficina del alcalde. Como de costumbre, parecía estar lleno de sí mismo, y era como si hubiera olvidado que una joven inocente a la que conocía había sido brutalmente asesinada apenas unos días antes. Sin embargo, el caso dio un giro cuando un caballero llamado señor Levi Stewart se puso en contacto con la oficina del fiscal del condado de Hennepin. Él era el abogado de la familia Hayward y contó una historia muy interesante. Dijo que el 30 de noviembre el señor Adry Hayward había visitado su lugar de trabajo y le informó que su hermano Harry le había pedido que matara a la señorita Jing. Agregó que, al parecer, Harry la había convencido de sacar una póliza de seguro de vida de $10,000 con Harry como beneficiario. Adry se había negado a hacerlo, pero estaba muy preocupado, ya que no era una persona segura de sí misma, y Harry solía persuadirlo para que hiciera cosas en contra de su propio juicio. El señor Stewart continuó diciendo que escuchó a Adry, pero realmente no pensó más en el asunto. Sin embargo, después de leer sobre el asesinato de la joven en los periódicos, fue a informar sobre la conversación. La policía decidió interrogar nuevamente tanto a Harry como a Adry. Aunque Harry tenía una coartada, era posible que él hubiera instigado el asesinato. Harry continuó negando que tuviera alguna participación en la muerte de Kitty. Sin embargo, después de un interrogatorio bastante intenso, Adry comenzó a contarle a la policía una historia muy diferente. Dijo que Harry había ideado un plan para que la señorita Jing contratara una póliza de seguro de vida y luego planeó matarla.
Afirmó que Harry le había pedido que cometiera el asesinato, pero él se negó, así que en su lugar, Harry recurrió al encargado del Ozark Flats, un hombre llamado Klaus Blixt. El señor Blixt había llegado a Minneapolis desde Suecia 6 años antes y antes de ocupar su puesto actual, había trabajado como cantinero y como conductor de tren. La mayoría de la gente lo consideraba una persona particularmente antipática. Con esta nueva información, la policía arrestó a Klaus Blixt. Luego le preguntaron sobre los hechos del 3 de diciembre y sin ningún interrogatorio intenso, les dijo que efectivamente había disparado a la señorita Jing. Sin embargo, aunque él apretó el gatillo, no creía que realmente fuera responsable de su muerte. Dijo que lo hizo porque el señor Harry Hayward de alguna manera lo había hipnotizado o influenciado mágicamente. Aunque esto podía sonar como una historia muy inverosímil, la policía ya había sido informada de que Harry tenía una manera de lograr que las personas hicieran cosas que normalmente no harían. También se habían preguntado por qué Kitty había alquilado un caballo y un carruaje y había ido sola a un lugar tan remoto. En una fría noche de diciembre, tal vez Harry sí tenía algún tipo de control sobre ella, ya que parecía que habría hecho cualquier cosa que él le pidiera. El hermano de Harry, Adri, y el cuidador, Klaus Blixt, pronto llenaron todos los vacíos y la policía estaba segura de que no solo habían establecido la razón por la que la joven fue asesinada, sino también quién la había matado y quién había instigado el asesinato. A partir de las declaraciones obtenidas de Adri Hayward y Klaus Blixt, dedujeron que Harry Hayward le había prestado algo de dinero a Kitty, pero insistió en que ella contratara una póliza de seguro de vida con él como beneficiario, por si acaso le pasaba algo antes de que pagara el préstamo. Cuando su hermano Adri le dijo que no le dispararía a la señorita Jing, Harry se lo pidió a Klaus Blixt, prometiéndole pagarle $2,000. Luego, el 3 de diciembre, Harry le dijo a Kitty que iba a hacer un trato con moneda falsificada y que necesitaría su ayuda. Le pidió que se reuniera con él en un lugar remoto fuera de la ciudad, pero en realidad le había dado al señor Blixt una pistola e instrucciones para deshacerse de ella. Mientras tanto, Harry se aseguró de que muchas personas lo vieran fuera, para que si la policía alguna vez sospechaba que él había matado a la señorita Jing, tuviera una coartada de hierro. Después de esto, Adri fue liberado, pero Harry Hayward y Klaus Blixt fueron acusados de asesinato. Los periódicos habían dedicado muchas columnas al asesinato y a la investigación, y a medida que se acercaba el juicio, nuevamente hicieron del asesinato de la señorita Kitty Jing su historia principal, sabiendo que sus lectores querrían conocer todos los detalles espeluznantes del caso. El público parecía estar muy intrigado por todo el acontecimiento. Las multitudes se habían reunido alrededor de la cárcel cuando arrestaron a los dos hombres por primera vez, y la gente también había ido a Ozark Flats, donde simplemente se quedaban mirando el edificio y a menudo entablaban conversación con otros curiosos espectadores. Los dos hombres serían juzgados por separado y, aunque el tribunal había programado que el juicio del señor Klaus Blixt se llevara a cabo primero, los fiscales insistieron en que esto se cambiara, ya que si el señor Blixt era declarado inocente, les resultaría difícil poder enjuiciar con éxito al señor Hayward. El juicio del señor Harry T. Hayward por asesinato en primer grado comenzó el 21 de enero de 1895 ante el juez Seagrave Smith. El padre de Harry, el señor William Ritz Hayward, se aseguró de contratar a los mejores abogados disponibles para defender a su hijo menor. Estos incluían a William Irwin, conocido como el Pino Alto del Noroeste, y a John Day Smith, un diácono bautista y senador estatal. Los principales testigos de la fiscalía fueron Klaus Blixt y el hermano de Harry, Adri Hayward. El señor Blixt volvió a decir que, de alguna manera, había sido hipnotizado por los acusados y, sin pensar, llevó a cabo su crimen. Cuando Adri subió al estrado, le dijo al tribunal que él también había estado bajo la influencia de su hermano, al igual que la señorita Kitty Jing, quien afirmó que Harry parecía tener control absoluto sobre ella y que ella siempre parecía hacer cualquier cosa que Harry le pidiera. La defensa intentó sin éxito que el testimonio de Adri Hayward fuera declarado inadmisible, llamándolo loco. Esto fue rechazado por el juez, quien dijo: «Bueno, no veo que él esté más loco en este momento que el propio abogado». Harry no iba a perder su momento en el centro de atención y subió al estrado para defenderse. Por supuesto, negó todas las acusaciones que se habían hecho en su contra. La defensa argumentó que el hecho de que Harry hubiera perdido dinero apostando no era relevante en el caso, ya que muchas personas pierden dinero apostando y no por eso instigan un asesinato. También consideraron el seguro de vida como irrelevante, ya que la señorita Jing era una joven inteligente, y fue su decisión si pensaba o no que era necesario contratar una póliza de seguro de vida.
La defensa también reiteró que el señor Klaus Blixt había confesado que él le disparó a la señorita Jing y que no era posible que el señor Harry Hayward lo hubiera influenciado o hipnotizado para cometer el crimen. El juicio duró un total de 46 días y en total se llamaron a 136 testigos, pero a pesar de esto, cuando el jurado fue enviado a deliberar a las 11:30 am, el viernes 8 de marzo de 1895, tardaron menos de 3 horas en regresar para declarar al acusado, el señor Harry T. Hayward, culpable de asesinato en primer grado. El juez entonces lo sentenció a muerte por ahorcamiento. Los abogados de Harry apelaron el veredicto, pero no tuvieron éxito. Mientras estaba en prisión, Harry continuó negando que tuviera alguna participación en el asesinato de la señorita Kitty Jing. Insistía en que el Estado estaba enviando a un hombre inocente a la horca. También hubo una apelación por parte de los padres ancianos de Harry y una carta de su principal abogado defensor en la que afirmaba que Harry Hayward estaba loco. Sin embargo, el gobernador se negó a conmutar la sentencia. Dijo que, aunque Harry bien podría estar loco ahora, no lo estaba cuando planeó el asesinato. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, los periódicos seguían informando sobre el caso y Harry parecía disfrutar de toda la atención que estaba recibiendo. Su hermano lo visitó en la prisión y se informó que hicieron las paces la noche del 10 de diciembre de 1895, un día antes de que Harry fuera ahorcado. Confesó sus crímenes en una entrevista con su primo, el señor Edward H. Godsell, y un taquígrafo de la corte. Habló de sus actividades ilegales, que incluían el asesinato. Afirmó haber matado a una joven de 20 años llamada Carrie Haas, a quien conoció cuando estaba de viaje en Pasadena, California. Dijo que le disparó antes de enterrar su cuerpo en una zona boscosa y afirmó que también robó los $7,000 que ella llevaba consigo. También confesó otros 2 asesinatos, además de admitir finalmente que había planeado el asesinato de la señorita Kitty Jing para obtener el pago del seguro de vida de $10,000. El miércoles 11 de diciembre de 1895, Harry T. Hayward fue ahorcado en la cárcel del condado de Hennepin. Más tarde fue enterrado en la parcela familiar de los Hayward en el cementerio conmemorativo de pioneros y soldados de Minneapolis. Nunca sabremos con certeza si Harry Hayward fue solo responsable de la muerte de la señorita Kitty Jing o al menos de las otras 3 víctimas de las que habló la noche antes de su ejecución. Klaus Blixt fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión en 1925 a la edad de 72 años. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.